Capítulo 437. Toate. Manteniendo el terreno. Desde el punto de vista de Caerá de Noir. Se me cayó el fondo del estómago cuando Regis saltó del lado de la rama gigantesca en la que habíamos estado corriendo. Árboles más grandes que incluso las catedrales y los palacios más grandiosos se elevaban a nuestro alrededor. Sus ramas se cruzaban unas debajo de otras en una red incomprensible tanto arriba como abajo. Debajo de mí, la carne de Regis comenzó a retorcerse. Su espalda se ensanchó y el pelaje se endureció en espinas. Las llamas moradas de su melena se volvieron irregulares, más sólidas, me cortaron y dibujaron una línea de sangre en mi antebrazo. Alas brotaron de su espalda, aprovechando nuestro impulso. Al estar tan cerca, el destrucción que emanaba de él hizo que me dolieran los huesos. Dos caires se desviaron para perseguirnos. A nuestra izquierda. Grité cuando rayos de fuego del alma saltaron de mi espada y perforaron la carne de las bestias, dejando cicatrices burbujeantes en la piel negra. Regis se inclinó con fuerza cuando un Skyre se estrelló contra nosotros desde un lado, y no pude concentrarme en nada más que mantener mi asiento en su espalda. Un fuego morado ardía entre sus dientes y le arrancó un trozo del ala de nuestro atacante. Las llamas se extendieron rápidamente desde la herida, consumiendo a la bestia mientras caía en picado el Sky. Giramos en el aire y nos dirigimos de regreso a nuestra rama donde los demás estaban completamente enzarzados en el combate. Grey gritó algo y Eleanor se subió a lomos de su oso. Regis la agarró en sus patas, luego giró de nuevo, descendiendo hacia el marco del portal en la distancia. Mirando detrás de nosotros, observé cómo Grey apartaba a Sylvie de Bo. Incluso ahora, en medio de tal caos, había tanta ternura en la forma en que la abrazaba. Con un repentino estallido de dolor, una lanza de quitina de 3 puntas me golpeó en la pierna, atravesando el maná que cubría mi cuerpo y el costado de Regis. Cesé de dolor y casi me caigo cuando Regis se inclinó con fuerza para evitar una andanada de lanzas lanzadas por la horda de crustáceos que trepaban por el árbol. ¿Estás bien?, preguntó Regis, la preocupación clara incluso en su gruñido gutural. Sí, sé con los dientes apretados. No disminuyas la velocidad. Mientras luchaba con la lanza, varios de los crustáceos saltaron de los lados del árbol. Los frills a lo largo de sus hombros se expandieron como alas para atrapar el viento. Primero unos pocos, luego una docena, luego más se deslizaron detrás de nosotros. En un pensamiento, mis orbitales se acercaron. El maná resonó entre ellos, conjurando un escudo a nuestro alrededor. Otra lanza rebotó en el escudo, luego una pequeña hoja. Llegamos a la pequeña isla de raíces anudadas justo delante de ellos, pero los caires ya estaban dando vueltas. Regis comenzó a transformarse y yo me deslicé de su espalda, con una mano sujetando la lanza con firmeza. Bo apareció junto a Eleanor con un estallido de maná, pero yo estaba concentrada en la horda que se acercaba mientras sacaba la lanza y la arrojaba a un lado. De repente, los crustáceos deslizantes estaban en desorden, cayendo como piedras o ladeándose con fuerza. Una figura de piel ahumada se abrió paso a través de su formación, y contuve la respiración cuando Chula arrancó los frills de uno de los monstruos. Clavó su puño imbuido de fuego en otro haciendo que se encendiera como leña antes de golpear a dos más juntos tan fuerte que escuché el crujido desde donde estaba parada. Dejaron de perseguirnos y se sumergieron en el agua para escapar de él, dándole tiempo para aterrizar a mi lado. Siguiendo la presión restringida que exudaba su vínculo, encontré a Grey, Sylvie en sus brazos, saltando entre dos ramas. Un Skyre se lanzó hacia él en medio de un salto, pero el hechizo de Sylvie pulsó y el Skyre se congeló en el aire, aceleró vertiginosamente y desapareció detrás de un árbol. Grey corría de rama en rama, moviéndose hacia abajo y en nuestra dirección lo mejor que podía con Sylvie acunada en sus brazos, su cuerpo aún envuelto en su armadura conjurada. Cuando varios crustáceos se movieron para cortarle el paso, salió disparado hacia adelante con tal velocidad que salieron disparados de la rama. Una pareja se desplomó, inconsciente e incapaz de salvarse, mientras que los demás tiraron sus frills y fueron a la deriva a otras ramas o al agua. La zona se estremeció cuando Chul clavó su arma en una de las raíces que conducían a nuestra isla. La madera explotó, las astillas ardientes volaron como cuchillos en todas direcciones. Las llamas corrieron a lo largo de la madera hacia un grupo de crustáceos. Algunos quedaron atrapados en las llamas, mientras que otros escaparon al agua con chirridos furiosos y gorgoteantes. Una burbuja de maná negra transparente y ahumada apareció a nuestro alrededor. Proyectiles quitinosos se estrellaron contra él un instante después, enviando temblores a través del maná. Solo tenemos que aguantar hasta que Grey nos alcance, dije, considerando nuestras opciones. La tensión en las reservas de maná de Chul se mostró claramente en sus ojos vidriosos y su respiración errática.
Eleanor había montado a Bo, su brazo roto acunado contra su estómago mientras el maná se arremolinaba a su alrededor. La tensión ansiosa manaba palpablemente de Regis, el único de nuestro número que no parecía haber sido agotado por esta batalla. La frecuencia de los proyectiles aumentó rápidamente hasta que todo el escudo temblaba y apenas mantenía su forma. De repente hubo una pausa en el bombardeo. De las ruinas humeantes de la raíz que Chul había destruido, una forma borrosa apareció a la vista, corriendo hacia nosotros. La velocidad del paso de Grey alejó el humo, revelando docenas de cadáveres más allá. Dejé caer el escudo mientras él corría hacia el nudo de raíces y hacia el nicho donde estaba escondido el marco del portal. Un brillo sutil infundió la alcoba, bañando a Grey en una luz pálida cuando el portal se activó. La luz se atenuó y el escudo volvió a formarse sobre nosotros justo antes de que un Skyray se estrellara contra él. Mientras sostenía el escudo allí, luchando contra la fuerza de la bestia Relictoms, Grey maldijo y mi corazón se hundió. Tenía la campas en la mano, pero el frente del portal estaba distorsionada por la estática. Como si sintiera mis ojos sobre él, se volvió y sacudió la cabeza. No funciona. El escudo que emanaba de mis orbitales se apagó. El fuego del Fénix, Destruction y el maná puro golpearon el Skyray atacante a la vez. Su toque de difunto subsónico me robó el aliento, y apenas moví mi espada a tiempo para desviar una lanza lanzada. Chul gruñó de dolor y se arrodilló cuando el Skyray moribundo se estrelló contra el agua. Eleanor, ayuda a Chul. Ordené, sabiendo que alguien necesitaba hacerse cargo o colapsaríamos bajo el peso de estos constantes ataques. ¡Ay! La mirada de Ye parpadeó hacia su vínculo, y Bo corrió frente a Chul, tomando una lanza a un lado. Una luz blanca emanó de Bo a Eleanor, y luego de ella a Chul. Su firma de maná aumentó, pero el drenaje de Ye fue claro, incluso después de pedir prestado maná a Bo. El agua estalló frente a mí y un crustáceo aterrizó pesadamente en el borde de la raíz. Era ampliamente musculoso con escamas del color de la sangre seca. Enormes pinzas hicieron clic juntas en lugar de manos. Chilló peligrosamente, mirándome por un largo momento, luego se arrastró hacia adelante, sus pinzas extendidas. Un rayo de dolor recorrió mi pierna cuando moví mi peso para apartar una pinza antes de cortar las costillas de mi atacante. La hoja carmesí se encendió con un fuego oscuro. Sentí una punzada de miedo cuando el borde afilado de mi espada dibujó solo una fina línea de sangre azul oscuro. Una pinza salió y se cerró alrededor de mi espada. Mis brazos se sacudieron dolorosamente cuando se detuvieron a mitad de camino. La otra garra se abrió de par en par mientras cortaba hacia mi cuello. Supe, en el segundo entre un pensamiento y el siguiente, que el golpe me arrancaría la cabeza. Una luz dorada me inundó cuando algo me golpeó por detrás y la garra lo golpeó. Tropecé hacia atrás justo cuando la luz se hizo añicos. En lugar de golpearme sólidamente en el lado del cuello, la punta afilada de la pinza cortó mi clavícula. Mi espada saltó hacia adelante, con el fuego del alma ardiendo en negro sobre el acero rojo, y se hundió en la boca abierta del monstruo y atravesó su cerebro. Sus ojitos furiosos rodaron, y se desplomó de la raíz y volvió al agua. Girando, vi a Leonor mirándome fijamente, respirando con dificultad, y aunque no sabía cómo, sabía que acababa de salvarme la vida. Gracias, dije, pinchando con cautela mi herida. Era profundo, y el hueso debajo se había roto, pero no pensé que pondría en peligro mi vida a corto plazo. Ella sintió, luego se dispuso a quitar la lanza de la gruesa piel de Bo con su único brazo bueno. Dentro de la alcoba, Grey había acostado a Sylvie y estaba arrodillado junto a ella. Solo podía escuchar las suaves palabras que hablaba solo para ella. Escúchame a mí, de acuerdo, ¿SYLV? Es hora de irnos. No podemos irnos hasta que vuelvas con nosotros. Necesito que te despiertes ahora, de acuerdo. Mientras hablaba, la presión de su intención aumentó hasta que se hizo difícil respirar. Tal vez sintiendo el cambio, nuestros atacantes vacilaron, retrocediendo, la zona llena del ruido de sus chirridos alienígenas. Ahora podía ver que más criaturas crustáceas estaban nadando desde las aguas que nos rodeaban. Hubo un rugido de advertencia desde arriba. Regis, de nuevo en su forma de destrucción, volaba en círculos cerrados sobre el nudo de raíces. A su alrededor, los Kaires pululaban. Cada uno era lo suficientemente grande como para cubrir toda la isla con su sombra y, sin embargo, pasaban uno junto al otro mientras volaban como un banco de peces. 3 se acercaron a Regis, el primero se derritió en una gota de destrucción. El segundo, sin embargo, desgarró el ala de Regis al pasar, y el tercero se estrelló contra el de frente, enviándolo dando vueltas en el aire. Otro descendió sobre el resto de nosotros, sus colas gemelas enroscadas debajo de él como ganchos.
Mientras pasaba volando, esas colas arremetieron. Eleanor se arrojó sobre su estómago, gritando cuando aterrizó mal sobre su brazo roto. Bo atrapó una cola en sus mandíbulas, sin prestar atención cuando la púa se clavó en sus costillas. El otro se desvió contra un escudo de fuego de alma. El Skyrace se sacudió en pleno vuelo y su cola se soltó. Su enorme volumen se desvió violentamente de su curso, de modo que chocó con una raíz vecina antes de caer sobre su espalda. Las muchas patas se agitaron débilmente mientras se hundía. Oleadas de fuego salían de Chul, reteniendo a un pequeño ejército de crustáceos. Cada vez que uno llegaba a la isla, un estallido de fuerza, de los muchos discos de maná condensado que Eleanor había colocado como trampas alrededor del borde de las raíces, lo enviaba de vuelta al lago. Sin embargo, no parecía haber fin para los ocupantes de la zona. Regis golpeó el suelo con fuerza, aplastando un par de crustáceos debajo de él. Llamas moradas lamieron entre sus dientes y corrieron hacia sus patas y cola mientras giraba, mordía y arañaba a cualquier monstruo que se acercara demasiado. Incluso mientras luchaba, se encogió, volviendo a su forma normal de lobo sombra. Una lanza rebotó en el maná humeante que cubría el cuerpo de Chul, pero un instante después una daga de Chinti lo atravesó y se clavó entre sus costillas. Frente a mí, dos de las criaturas crustáceas saltaron a las raíces, una con una lanza bifurcada y la otra balanceando una red tejida con plantas fibrosas. La red voló, abriéndose mientras lo hacía. Un rayo de fuego negro atravesó las fibras y desaté una ola de fuego del alma con mi espada. Ambos enemigos se inclinaron hacia esto, apartando sus caras planas. Sus escamas se ennegrecieron y se agrietaron en algunos lugares, pero ninguna fue destruida. Cuando sus miradas regresaron a mí, un brillante rayo de maná se alojó en el ojo superior derecho de uno. Chilló y volvió a caer al agua, que brotó como un geyser un segundo después cuando explotó el rayo. El otro se agachó bajo otro rayo de maná antes de deslizarse sobre la corteza hacia mí. Atrapó mi hoja en la lanza bifurcada y la giró a un lado, casi arrancándome el arma de las manos. Retrocedí cojeando, soltando mi espada y evitando una garra, pero el pie de mi pierna herida giró en un hueco entre las raíces y caí. Mana explotó contra el costado del crustáceo, pero esto solo lo balanceó hacia atrás por un instante antes de que su lanza volviera a levantarse. Eleanor gritó y Bo rugió. La lanza cayó y la atrapé con mi espada, desviándola parcialmente. Los dientes atravesaron mi armadura y mi brazo por igual, clavándome en la madera de abajo. Echando hacia atrás ambas piernas, invoqué viento en ellas. Cuando el monstruo cayó sobre mí, pateé con todas mis fuerzas, desatando una ráfaga de maná de atributo viento a lo largo de mis piernas. Mi atacante fue levantado y enviado cayendo de las raíces y de regreso al agua. La patada envió un relámpago de dolor por mi pierna, y las estrellas estallaron más allá de mis ojos. Varias explosiones mágicas más se dispararon. Podía escuchar a Chul bramando su grito de guerra y a Regis gruñendo. Dándome la vuelta, experimenté un destello de Javiyu cuando saqué la lanza de crustáceo de mi carne antes de dejarla caer al suelo. Cerca de la cueva raíz, Grey estaba arrodillado junto al marco del portal y Sylvie. Tenía los ojos cerrados, el ceño fruncido por la concentración, gotas de sudor en la frente. Una suave luz morada irradiaba de él y su vínculo. Sus labios se movían, pero no podía leerlos. Grey. Grey. Mi voz se quebró mientras gritaba, mi cabeza daba vueltas mientras sin querer ejercí presión sobre mi clavícula rota. Por el rabillo del ojo, observé como una ola de crustáceos se tragaba a Chul mientras caían sobre el borde de la isla. A mi otro lado, Regis y Bo estaban de pie junto a Eleanor. Ella estaba hecha una bola y acunando su brazo roto. El maná que lo fortalecía se había ido, y la sangre fluía libremente. Mientras observaba, dos lanzas más golpearon al oso guardián y se alojaron en su dura piel. Una fuerte presión rompió la superficie de la carne alrededor de mi pantorrilla y de repente fui arrastrada hacia atrás. Otro enorme crustáceo rojo sangre me tenía en sus pinzas y me empujaba hacia el agua. Mi espada cayó sobre su brazo justo debajo de la garra, cortándola, pero ya dos más estaban acercándose a mí, agarrándome. Mis dedos patinaron sobre la superficie viscosa y resbaladiza de sangre de las raíces, sin poder agarrarme. Mis heridas gritaban con cada movimiento desesperado, pero esto estaba enterrado bajo las aguas revueltas de mi pánico. Algo golpeó mi codo y mi mano se entumeció. El mango de mi espada se me escapó de las manos. Rodando, pateé furiosamente, enviando ráfagas de viento con cada golpe. No fue suficiente. Una enorme pinza se elevó sobre mí como una guillotina. Entonces, todo se detuvo. El ruido, la presión,
las garras agarradoras, incluso la sombra de un Skyray envolviendo la isla raíz. Lentamente, miré mis piernas. El crustáceo cuya garra había cortado se tambaleaba, su cara era una horrible máscara de dolor y furia, hilos de sangre azul congelada en el aire alrededor de su herida. Otro me sostuvo, sus garras apretando alrededor de mi pierna. El tercero se alzó sobre mí con la pinza extendida. El crujido húmedo repetido interrumpió el silencio. Chul se había arrastrado fuera de la pila. Su enorme arma caía sobre un enemigo inmóvil tras otro, pero cada golpe era más lento que el anterior y él se tambaleaba como un borracho. Eleanor usó su brazo bueno para arrastrarse hasta el costado de Bo. Parecía estar a punto de desmayarse. Finalmente, miré hacia atrás dentro de la cueva. Sylvie estaba de pie. Gray estaba a su lado, apoyándola. Los ojos de la Azura brillaban, el dorado estaba salpicado de motas de amatista. No puedo aguantar tanto, dijo con cautela, hundiéndose contra Gray. Todos, apúrense, grité, liberándome de los crustáceos inmóviles y arrastrándome para ponerme de pie. Al portal. Gimiendo de dolor, Eleanor agarró el pelaje de Bo mientras el medio la guiaba, medio tiraba de ella hacia el marco del portal. Chul había dejado de balancearse y su arma había desaparecido. Parecía al borde del colapso cuando Regis apareció junto a él, tomando parte del peso del medio fénix. En el interior, Gray ya se había dado la vuelta y estaba canalizando éter hacia el Campas. Cuando la reliquia se activó, el portal se movió para revelar un contorno fantasmal de lo que había más allá. El tiempo volvió a la secuencia con una sensación como si mis oídos se taparan. Gray se desvaneció en un destello violeta, reapareciendo fuera de la boca de la cueva de raíces enredadas. Su espada cortó a través de los crustáceos que habían intentado arrastrarme al agua. Tropecé hacia adelante y en el portal. Mis pies se movieron de la corteza resbaladiza a la piedra sólida bañada en luz blanca dorada del enorme portal ahora a mi espalda. Me tambaleé mareada. Mi corazón latía con fuerza, cada latido palpitaba en mi visión borrosa. Me concentré en controlar mi respiración, reinando en la embriagadora carrera posterior a la batalla. Pasaron largos momentos antes de que finalmente encontrara la fuerza para levantar la cabeza. En comparación, la terraza, normalmente llena de un bullicio excitado, estaba vacía y adusta. Un par de docenas de personas que ascendían permanecieron firmes, concentrados principalmente en las diversas entradas a la terraza. Un puñado, junto con un par de empleados, me miraban expectantes, aunque sus cejas se elevaban cuanto más miraban. Antes de que pudiera hablar, Eleanor y Bo aparecieron a mi lado, luego Chul frente a ellos. ¿Caerá Louden? Respiré, incrédula. Mi hermano adoptivo se separó de un grupo de guardias y llegó corriendo. Los asistentes que me habían estado mirando boquiabiertos dieron un paso atrás, intercambiando miradas tensas. Mi sorpresa se convirtió en shock cuando Louden me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia él en un abrazo familiar. Esperé en silencio a que sucediera algo, con la respiración atrapada en mi pecho. Después de unos segundos, se echó hacia atrás y se aclaró la garganta. Teníamos miedo de que hubieras, se apagó cuando su atención se centró en los demás. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Quiénes son tus amigos? Antes de que pudiera responder, pareció notar mis heridas por primera vez, y su rostro cayó. ¿Estás herida? Ven conmigo. Yo no, espera, haré que traigan gente aquí, tráiganles asientos, espetó a los soldados cercanos, que observaban con creciente interés. Eleanor estaba apoyada en Bo, sangrando de varias heridas, sus ojos apenas abiertos. En peor forma estaba Chul, que se hundió incluso cuando lo miré, como si el peso de mi atención fuera más de lo que podía soportar. El suelo tembló cuando se derrumbó sobre una rodilla, con los ojos fuertemente cerrados y respirando entrecortadamente. Estoy bien, dijo, arrastrando las palabras. Tonterías, ¿podemos? Gray, Regis y Sylvie aparecieron junto a Bo. Igan curanderos, terminó Louden antes de notar a los recién llegados. Dio un paso involuntario hacia atrás, sus ojos se abrieron como lunas llenas. Ascender Gray. Gray apenas reconoció a Louden, yendo directamente al lado de su hermana. Le levantó la barbilla para poder mirarla a los ojos. Por encima del hombro, dijo, sí, curanderos. Quien sea que tengas. Enseguida. Eleanor apartó la mano de Gray y se enderezó, quitando su peso del oso guardián. Cuando comenzó a caminar hacia Chul, Bo la siguió. Gray se acercó a ella, pero Sylvie apoyó los dedos suavemente en su antebrazo, por lo que se volvió hacia ella. Algo pasó entre ellos sin hablar, y algo de la tensión en los hombros de Gray se relajó.
Sentí que Lauden se acercaba para pararse a mi lado, y juntos vimos como Eleanor una vez más extrajo maná de su vínculo y lo infundió directamente en el núcleo de Chul. Por los cuernos de Britra, susurró. ¿Qué está pasando ahora mismo? Yo podría preguntarte lo mismo, le dije, sin haberme sacudido aún la alegría inusual que había mostrado al verme. ¿Por qué estás aquí? Estoy a cargo de una rotación que custodia el portal, dijo sin apartar la vista de los demás. Nuestra alta sangre se partió justo por la mitad. La mitad siguió a padre a la Relictoms mientras que el resto se puso del lado de Yastas. Corbett y Lanora se pusieron del lado de Ceras. Pregunté, incapaz de creerlo. ¿En público? Chul se hizo lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie, y Eleanor se tambaleó hacia atrás. Él la levantó y la puso encima de su oso. Ambos se veían simultáneamente agradecidos y exhaustos más allá de las palabras. Lauden dejó escapar una débil burla. Nuestro querido tío abuelo Yastas lo hizo por ellos. Conocía la política de la alta sangre lo suficientemente bien como para entenderla, pero no tenía cabeza para ello en ese momento. Había estado haciendo todo lo posible para ignorar mis heridas hasta el momento, y no había olvidado por qué estábamos allí. ¿Dónde está Ceras? Está ella. La expresión de Lauden se oscureció. La mayoría de nuestros curanderos estarán con ella. Ella me ha esperado lo suficiente. Miré a mis compañeros, el cansancio se arrastraba con cada sílaba que decía. Pongámonos en marcha. Regis me dio un codazo con la cabeza. Sube. Agradecida de quitarme el peso de encima de la pierna herida, me acosté sobre su espalda. Juntos salimos todos de la terraza y atravesamos la plaza donde normalmente los hacendars buscaban grupos para sus ascensiones. Al igual que la terraza del portal, estaba inquietantemente vacío. Lauden caminaba justo delante de nosotros y, aunque me lanzaba miradas ocasionales, no dijo nada más. Ha cambiado, pensé. Si era por miedo a las circunstancias o por la madurez, no lo sabía, pero mi hermano adoptivo ya no actuaba como el consentido de alta sangre que Corbett y Lanora le permitían ser. Seguimos directamente por el bulevar principal hacia los portales entre niveles. La gente nos miraba, pero nadie se acercaba. Vi a posaderos y dueños de tiendas familiares y me di cuenta de que también se habían quedado atrapados aquí. Es asombroso que Ceras haya podido mantener el control durante tanto tiempo. A pesar de haber discutido algunos detalles de un posible plan para cortar el acceso a las Relictoms, todavía no podía creer lo que estaba viendo cuando llegamos a la entrada de la zona. Rodeando el banco de portales que normalmente hacían que el tránsito entre los dos primeros niveles de las Relictoms fuera un asunto simple, había una serie de dispositivos inusuales. Construidas con un metal teñido de azul similar a los que habíamos usado para capturar a Orlaet, las carcasas de metal contenían cristales de maná inusualmente grandes, que los conectaban con artefactos con forma de cuencos colocados de costado. Toda la estructura era un revoltijo de alambre grueso. Estrías visibles de maná retorcido emanaban de los cuencos a los portales, distorsionando sus superficies normalmente lisas. Alrededor de estos dispositivos, varios cristales por maná, había un par de docenas de magos. Lo mejor que pude ver de un vistazo, estaban canalizando inmensas cantidades de maná en los cristales. Fue solo después de asimilar todo esto que me di cuenta de que había muchas otras personas alrededor. La mayoría eran hacendars armados y atentos. Los guardias, algunos de los cuales se enfocaron en Grey, reconociéndolo claramente, mientras que otros movieron las manos hacia las armas mientras miraban a Chul, Bo o incluso a Sylvie, su nerviosismo estaba claramente escrito en las líneas tensas de su rostro. Pero también había una gran cantidad de magos bulliciosos. Algunos parecían estar esperando, otros estaban ayudando a hombres y mujeres fatigados a salir de la plaza. Algunas personas estaban acostadas en catres o siendo llevadas a un edificio cercano, que supuse que había sido remodelado para ser un hospital. Estuve momentáneamente confundida por esto, sin saber qué estaría causando tantas heridas. Entonces uno de los magos que cuidaban los cristales de maná se derrumbó. Un puñado de otros se apresuró a su lado, y me sorprendió ver a Eleanor allí también. A pesar de que su propia firma de maná se tambaleaba con el esfuerzo, canalizó el poco maná que tenía hacia el mago, recuperándolo del borde de la reacción violenta. Aquellos que lo sostenían lo vieron con asombro, boquiabiertos y con los ojos muy abiertos mientras el mago inconsciente en sus brazos se movía. Eleanor dio un paso atrás, permitiéndoles ayudar al mago a alejarse. Mientras tanto, otro mago había intervenido para ocupar el lugar del primero. Y en el centro de todo esto estaba mi mentora. Ceras estaba arrodillada sobre un cojín junto a un recipiente de vidrio lleno de líquido azul brillante. Dentro del contenedor descansaba la cabeza cortada del soberano Orlaet Britra, o lo que quedaba de ella.
La carne se había descompuesto en parches irregulares, el pelo se había derretido, las cuencas vacías miraban sin alma a través del cristal. Los ojos de Ceras estaban cerrados y rodeados de sombras oscuras. Parecía pálida, su firma emana débil. Una mano estaba sumergida en el recipiente abierto, sus dedos apretados alrededor del cuerno de Orla. Ella misma está alimentando el dispositivo. Esta comprensión que amanecía lentamente me dejó helada por la incredulidad. Silrit estaba de pie junto a ella, observándonos acercarnos. Miró a Grey durante lo que pareció mucho tiempo, luego se inclinó y le dijo algo suavemente al oído a Ceras. Ella se sobresaltó, sus dedos se contrajeron alrededor del cuerno, y una onda corrió a través de las distorsiones de maná dirigidas a los portales. Sus ojos se abrieron lentamente y tuvo que parpadear varias veces antes de poder enfocar la cara de Silrit. Ella no habló, pero su mirada se deslizó del retenedor a Grey, y su columna se enderezó. Parece que nuestros roles se invirtieron desde nuestra primera reunión, Ceras dijo. Aunque exteriormente era rígido, su tono era suave, consolador. Me llamaste y estoy aquí. Pero no estoy seguro de cómo puedo ayudarte. Ella negó con la cabeza, enviando una cascada de cabello color perla derramándose sobre su rostro. Cuando habló, su voz era cruda. Orlaet, el cuerno, duró hasta, se detuvo, sus facciones se aflojaron por la confusión. Mi mano se estiró instintivamente hacia ella, mis dedos temblando con el deseo de ayudar, de mejorar esto de alguna manera. No podía recordar haber visto a Ceras tan débil, tan rota. Quería disculparme, rogar por su perdón, pero me contuve, obligué a controlar mis emociones. Grey era quien necesitaba ahora, no a mí. La fuerza y el apoyo de Ceras fueron los cimientos sobre los que se construyó mi vida. Verla así no encajaba perfectamente en la realidad tal como yo la entendía. Ella era inamovible, inmutable, y aparentemente, al límite de sus prodigiosas habilidades. Ellos prueban los portales constantemente, a intervalos irregulares. Ceras hizo una pausa para tomar aire. Sin el maná de Orlaet, los magos han tenido que canalizar durante todo el día, mientras que yo operaba como el foco. Si nos detenemos, ella se interrumpió con cansancio. Lo sabrán en unos minutos, terminó Silrit por ella. Han sido 2 semanas así. La guadaña Ceras no se ha movido, no ha dormido. Ella, Silrit se interrumpió cuando su voz se quebró, la muestra de emoción más fuerte que jamás había visto en el retenedor estoico. No hemos logrado encontrar una solución viable para redirigir el maná sin que ella actúe como foco. Ya se habían considerado varias teorías antes de que llegáramos aquí, pero todas han fallado. Si tan solo Oren o Gideon estuvieran aquí, dijo Grey en voz baja, observando la situación con el ceño fruncido. ¿Por qué no simplemente destruir los portales? Solté, mirando de cara a cara. He visto a Grey devolver a la vida portales viejos y rotos antes. Sabía que Ceras no se habría olvidado de esto, por supuesto, pero por más reacia que hubiera estado a destruir cualquier cosa creada por los Jinn, sabía que tampoco destruiría estas reliquias con entusiasmo a menos que supiera que podían ser recreadas. Sin la oportunidad de experimentar, no estábamos seguros de que era exactamente posible, respondió Silrit. Sus ojos saltaron a Ceras por un instante, luego de nuevo a mí, continuando en silencio. Aunque, si esto hubiera ido mucho más lejos, yo habría. Nunca desobedeció una orden directa, interrumpió Ceras, firme a pesar de su condición. Incluso yo no puedo prometer que funcione, agregó Grey, sus ojos dorados fijos en los portales. Pero, todo esto, agitó su mano alrededor del equipamiento, realmente vale la pena el sufrimiento y el riesgo. Ceras no respondió y la conversación se interrumpió cuando un par de sus curanderos finalmente dirigieron su atención hacia nosotros. Se apresuraron a colocarnos a Eleanor y a Mincatres cercanos y comenzaron a atender nuestras heridas. Me pincharon y empujaron, me untaron con un ungüento rejuvenecedor y lanzaron hechizos para acelerar mi curación y reducir el dolor. En todo momento, sin embargo, mi enfoque permaneció en Ceras y Grey, y el problema que ahora enfrentaban. Quería ofrecer consejos, soluciones, ideas, para hacer uso del entrenamiento que Ceras había brindado durante estos últimos años. Pero mi mente estaba anulada por el dolor, el miedo y, sobre todo, el arrepentimiento. No pude evitar preguntarme qué tenía para contribuir cuando estaba rodeada de guadañas, retenedores, asuras y, lo que demonios fuera Grey. Arthur, me recordé. Arthur Lechwin, lanza de Ikaten. Quería lo que siempre había querido, estar en el centro de todo. Ser el instrumento del cambio. Ese era el sueño de Sebren, que me había dejado cuando desapareció en la Relictons.
Y ahora estaba más cerca de lo que jamás podría haber imaginado de realizar un verdadero cambio en Alacria. Pero yo no fui el catalizador de ese cambio. No, ese honor pertenece a un hombre al que literalmente llaman Gospel. Mis pensamientos se desvanecieron, y luego, sin querer, estallé en una risa maníaca que sobresaltó tanto a la curandera que estaba trabajando en mi hombro que se atascó la clavícula rota. Mi risa se convirtió en un gemido de dolor. Todos me miraron y sentí que me sonrojaba. Disculpen, creo que podría tener una idea. Fin capítulo 437.